Don José Narbona, Pepe Narbona, bien sencillo. Es una persona que ha estado en Torrelavega para celebrar un cuarto de siglo del éxito de la Casa de los Muchachos. La Casa de los Muchachos es una institución que, como su nombre indica, atiende a unos muchachos que estaban en la calle o han pasado por los reformatorios o eran camino desviado, no por su culpa. Aquí no vamos al concepto tan judeocristiano de la culpa, sino a las responsabilidades colectivas, a la sociología y a la pedagogía del amor, que es un término de San Juan Bosco. Ahora bien, San Juan Bosco es quien rechazó, precisamente en tiempos de León XIII, hacerse cargo de lo que se han hecho cargo los amigonianos. Los amigonianos son una palabra que deriva de amigo, que es el fundador, es una variante de capuchinos, a su vez una variante de algo más inclusivo que serían los franciscanos. Todo esto lo vamos a tratar con Pepe Narbona, que ha estado en la exposición brillante que alrededor del patrocinio del Ayuntamiento de Torrelavega, de las asociaciones, de los padres y de todos aquellos que simpatizan con asuntos sociales de la Iglesia, que van más allá de lo que hace la Iglesia en las sacristías, y también hay que decirlo, todavía hoy dan cuenta de la responsabilidad de compartir con los demás el destino de la vida, a veces entre rejas, otras veces fuera de las rejas. Pepe Narbona sabe mucho de esto, es un vasco, nació en Álava, pero hoy vive en Teruel, estuvo muchos años en Torrelavega, ha sido delegado de la diócesis de Santander y además responsable ante la penitenciaría o la cárcel provincial, y por tanto una persona que sabe de tener la libertad, no tener la libertad, cómo usarla y por encima de todo cómo entretenerse en el servicio de los demás. Es el más pequeño de 10 hermanos y no es ajeno a otros muchos escenarios en la geografía española. Estuvo también hoy en Teruel, ya digo, estuvo en Albacete, ha estado en Valencia, y el destino le ha llevado a muchos lugares al servicio de la Iglesia y de los demás. Pepe, muchas gracias por admitir este trato familiar, acabamos de conocernos. ¿Por qué no ir al principio de las cosas? ¿Cómo fue tu vocación? Creo que un hermano tuyo es religioso, no sé cómo sentirías lo que se llamaba antes la llamada, que a algunos les parece cursi, que sigue siendo la manera de entender la vocación. Pues yo era pequeño de 10 hermanos, como digo, nací precisamente el día de la lotería, que es el día 22 de diciembre, y el 10º hijo. Y entonces, pues dentro de eso, que sí, tenía un hermano religioso, pero fue un día determinado de esas cosas que mi madre me pregunta, ¿y no quisieras ser como tu hermano? Y era ya, pues casi en diciembre. Y digo, ¿por qué no? ¿Cómo se llamaba tu madre? ¿Era una beata? Prudencia. Y mi padre Justo. ¿Era una beata tu madre? No. No. Digo, juntaba prudencia y justo, ¿Y que para educar 10 hijos... ¿Crees tú que te vio unas cualidades de servicio a los demás, de algún tipo de capacidad de entrega? ¿Por qué tu madre diría, ¿por qué no haces lo que ha hecho tu hermano? No, más que todo quizá eso, viendo que ya, pues eso, y vas entrando en edad, dice, pues algo, ella pensaba algo más para mí en este sentido, ¿no? Y entonces sencillamente me lanzó esa pregunta, que fue la primera promotora de vocaciones, porque a mí me tocó después muchos años llevar esa responsabilidad. Y entonces le dije, ¿por qué no? Me prepararon la ropa, pero hablaron con mi hermano que estaba en Madrid, y dice, pues que venga aquí a Madrid y tal, y digamos, ya que entra 3 meses tarde a nivel de estudio de una escuela de pueblo, pues le prepararemos para que ya pueda seguir los estudios. Pero llego a Madrid y me dice mi hermano, ¿sabes que hay complicaciones? Te va a mandar a Valencia. Y ahí sucedió que eso que hice, ¿y cómo vas? Pues mañana sale un camión de aquellos la guerra, digamos, de aquellos viejos de la guerra, con una especie de imprenta que había allá en un centro de allí, dice, y ahí vas. Pero bueno, vamos al principio de las cosas, que yo no lo tengo repasado. Por un lado están los San Buenaventura, sí, esos franciscanos, no diré elitistas, Dios me libre, pero que han enseñado en la Sorbona, que era importante profesor de teología en Francia. Luego estaban los conventuales. San Francisco funda las Clarisas, sí, funda antes a su propio grupo, sí, de religiosos. Él no llega a cantar misa, es un hombre humilde, el hombre al que canta precisamente Rubén Darío magníficamente su diálogo relativamente ficticio, pero ficticio, con el lobo de Gubia. Ahora, luego está, si no lo tengo mal cogido, los seglares, que es de donde venís vosotros. Sí, digamos. Cuenta esa relación. ¿Por qué empieza amigo
Y sobre todo creo que esto ocurre en la desamortización de Mendizábal. Estáis asentados en Bayona en un momento dado. Sí, en un momento dado hay la desamortización de Mendizábal en el 35, 1835, entonces desaparecen todas las órdenes de España, se destruye todos los centros, ¿no? En cierta forma se apodera el Estado de todos los centros, y como no hay institutos, pues la persona que quisiera algo, pues en este caso Luis Amigo, que tenía esa inclinación, pues empieza a interrogarse dónde hay. Y se entera que en Bayona hay una especie de convento capuchino, se embarca en Valencia y se va allí. Y desde ese punto pues ya comienza su vida religiosa, hasta que en momento dado pues ya vuelve de nuevo a España con la primera promoción. Que es en la etapa de Cánovas con Alfonso XII. Sí, XII. en tiempo de Cánovas del Castillo, sí. ¿Y cómo es que se readmite si realmente hay la desamortización y no se supone que debíais ser admitidos? Bueno, pues es una amistad que tenían del portero que estaba allí con alguien que era muy amigo del portero, pues se acerca pues a vivir la hospedería del convento. Y le hacen la propuesta que a ver si les dejan fundar en Navarra. Y claro, eran los carlistas y los liberales, ¿qué iban a decir? Dice, si fuesen Antequera por una frase de esas que se dicen, pues entonces fue cogida al pie de la letra, viene la firma de la Orden del Rey, y luego cuando los consejos de ministros se plantean, ¿y cómo esto? Dice, bueno, por un grupo de religiosos no vamos a hacer problema. Y ahí ya comienzan a entrar todos los demás. ¿Cuántas cosas, Pepe Narbona, se producen en categoría, empezando por la anécdota? Porque eso de Antequera es un poco lo de salga el sol por Antequera. O sea que... De todas maneras, Amigo es valenciano. Él es valenciano, sí, nacido en Massamagrell, era hijo de un secretario y, claro, eran 4 o 5 hermanos, la mayoría, otro hermano Julio que estaba con los carlistas, porque en la zona esta de Valencia la mayoría eran carlistas, y entonces, y el otro hermanas. Y claro, mire sus padres cuando él tiene 17 años. Bueno, carlista, sin embargo, no parece que se pueda tomar Castellón en un momento dado por el tigre de la maestranza. Aquello hay una historia ahí muy larga y muy dura. Algunos han dicho, incluso Laín, aunque no es de historia de lo que vamos a hablar, que creo que un poco injusto en este caso, exagera que la carlistada produce una relación entre el 19 y el 20 de un poco de oscurantismo fuerte de la Iglesia. Otros podrían decir lo contrario, y esa es una vieja batalla en la que se está. Incluso se ha mencionado el feroz anticlericalismo de la República. En eso no vamos a entrar. Lo que sí me interesa es que tú digas por qué acabas en Torrelavega. Es decir, en Torrelavega hay una casa de los muchachos, creo que el hoy administrador apostólico saliente, porque Osoro, quiero decir aquí que ya hay un obispo para Santander, aunque desgraciadamente no tengo el nombre, pero está nombrado, y como es secreto pontificio está llegando a Madrid. Mi oficio es ser periodista, lo sé, antes que otros, pero no he logrado dar con el nombre. Voy a dar, no obstante, algo que tiene algo de primicia. Es teólogo, es un hombre que llaman de orden, por tanto centro derecha o más, es obispo titular en otro lugar, y hasta me atrevo a decir que puede que fuese el de Palencia, pero no quiero decir tanto. Tiene menos de 54 años y está nombrado, aunque todavía no se ha abierto el papelito, y lo sé por una razonable indiscreción, que no lo es tanto porque no tengo el nombre propio, desgraciadamente. Muy bien, ¿qué obispo y por qué? Sé que el señor Osoro, Carlos Osoro, es el que hace una primera casa que francamente me parece que no es exagerado decir que fracasa, porque él se fía de los muchachos y lógicamente no hace bien, porque primero había que reformarles, y creo que dormían tranquilamente por la mañana y organizaban una especie de juerga por la noche. Sí, eso ya fue después que se fue degenerando, pero la primera época fue él siendo, por cierto, hombre, cuando él estaba allí, sí, ordenado, que es uno de los primeros que duerme con los chicos en el centro Vía Aunelia. Sí. Después ya pasan a 2 pisos ya en la propia inmobiliaria, sí, pensando que esa casa inmobiliaria, que era un chalecillo a las afueras, sí, para integrarles más, pero claro, al ser llevado por voluntariado y demás, llega un momento donde no hay una dirección y un acompañamiento, y sobre todo y ahí apareces una tú continuidad. 4 años más tarde. Sí, después ya aparezco 4. Muy bien, parte de ahí, que hoy hay 25 años. ¿Cómo es la experiencia? Pues, ¿Cómo, aparte de que se ha presentado este libro magnífico, con una exposición de fotografía en el Ayuntamiento de Torrelavega, cómo resumirías tú hoy, desde tu mirada de Teruel, esa experiencia exitosa de Torrelavega? Bueno, pues sobre todo es eso, que ha sido una familia. Ayer lo decía uno de los chicos que estábamos en otro programa, dice, para mí José y los Legionarios ha sido un padre. Él era un chico, pues eso, que estuvieron 3 hermanos ahí de la zona de Potes, y
en general era llevar una vida de familia como cualquiera. Ya digamos, yo como partía de una familia numerosa y éramos eso, 8 chicos normalmente y los 2 o 3 religiosos que estábamos, sí, era el vivir estilo de una familia, sí, con los límites y con, digamos, también con los cariños, o sea, llevando esa especie de... Ellos partían de una vida, de cierta forma, desordenada, de poco orden, ¿no? De poca disciplina, de haber hecho lo que han querido su familia, porque su familia o no existía o si ha existido, han estado un poco desamparados, y desde ahí era buscar un orden en la vida de casa, un orden al colegio, normalmente el colegio, alguno trabajaba, pero normalmente eso, vivir un orden y sobre todo una armonía y una sencillez. Pero, Pepe, ¿cómo...? Primero, hay una edad penal. Algunos de estos chicos eran, no diré delincuentes, Dios me libre, pero personas descarriadas por inestabilidades familiares, desequilibrios o lo que fuese. ¿Qué es la experiencia que tú aportas para que allí haya disciplina? Y, sobre todo, ¿cuál es el espíritu que preside? Parece un precedente, el Hogar Saltillo. Sí, bueno, quisiera que hables de la filosofía vuestra. Bueno, lo nuestro, la filosofía ha sido siempre eso, partir desde la cercanía, desde el respeto y que cada persona tiene su propia identidad, y desde ahí, desde la pedagogía del amor, que llaman la pedagogía del corazón. Ese es un término de San Juan Bosco. Sí, pero que luego Luis Amigo la aplica desde el buen pastor. Ya. O sea, el que sale, ¿no?, tras de ellos, no espera que se los traigan, les llama por su nombre, y no solamente eso, sino que es capaz de dar la vida por ellos. Entonces, desde ahí es la pedagogía, por eso a él no nos llama a nosotros pastores, sino zagales del buen pastor. Pero ¿eso de dónde deriva? Yo creo que el buen pastor es uno de los iconos más antiguos de la Iglesia cristiana, no católica. Sí, sí, sí. Es una de las figuras, y mi formación alcanza a vislumbrar... Sí, en las catacumbas se encuentra mucho la figura del buen pastor. Ahora, no es el caso. ¿Vosotros lo tomáis de alguna parábola, de algún...? Sí, de la parábola esa de que deja las 99, ¿no?, y sale en búsqueda de la perdida. Y entonces, desde ahí la pone sobre sus hombros, y la ayuda a ir creciendo y curándose si tenía alguna herida en este sentido. Pero vamos a descender a lo menos metafórico, más cruento. Vosotros recibís ayuda, lo he visto un poco a prisa, excesivamente, de manera apresurada, de Ibarra, una persona además relacionada con el asesinato aquel inicial de ETA tan notable, de una persona a quien conocí muy fugazmente y me caía bien, don Ángel Galíndez, el presidente del Banco de Vizcaya en su día. Por cierto, tenía la puerta abierta en el 9º piso, en la Gran Vía de Bilbao. Habéis estado primero desamortizados, luego os rehabilitan por casualidad entrando por Antequera, y al final hay dinero siempre de las gentes que viven bien o que lo ganan o que han estado en el capitalismo. No, lo mismo, sí. Ahí no quiero generar tensión ninguna, pero ¿dan algo de lo que les sobra o simplemente otros no dan nada y debían dar algo? ¿O hay que entenderse con esas gentes para poder hacer algo útil porque no lo hace la justicia de los gobiernos? No, así como en el inicio nuestro de Santa Rita hay el señor Lastres y todo un grupo de, digamos, un poco de cierta forma... Es un nombre madrileño. Sí, que se plantean un centro de educación familiar a la medida, y por tanto por ahí han pasado muchos personajes, pues a veces está conocidos, Arias Navarro, Marquería, Gómez de Mora, y muchos personajes, pero que cuando luego, ante esa educación correccional familiar, ¿y de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Siempre decían nuevamente salesianos o jesuitas, nunca decían terceros capuchinos. Yeah. O sea, parece que les daba un poco vergüenza, que habían tenido que pasar una etapa, y nos hablan nuestros religiosos mayores de muchos de hoy que tenemos los ejércitos mandando, que han pasado en esa época correccional, podríamos decir. Entonces, desde ahí van apareciendo y fundando nuevos centros. Entonces, en 1920, estos, los Ibarra, Gabriel de Ibarra, los Ibarra y todos estos, en la vida del País Vasco, pues piensan en algo semejante a lo que estaba en Madrid. Y entonces, pues, ponen todo su dinero para comprar una finca en Amurrio, lo que ha sido la Casa del Salvador de Amurrio, o el Reformatorio de Amurrio. Todo su dinero. Bueno, pidió. Una buena parte. Sí. Y ponen la institución, pero Entendido. Después, y luego esto de Galíndez en el Saltillo, él dona eso para los muchachos que ya salían del reformatorio, la segunda fase, la de, en cierta forma, reinserción y en el trabajo. Ya. O sea, ser casa de acogida, pero para ir al trabajo. Entonces, lo que sí que nos aportan normalmente es la estructura, pero luego el mantenimiento diario no. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, Pepe? Estas personas
no tienen familias, o las familias están rotas, o las causas, es la sociedad la que tiene la culpa. Realmente, ¿dónde sitúan las responsabilidades de estos muchachos que hay que reformar? Corrígeme si no lo rechazó el propio San Juan Bosco, porque él quería muchachos a la luz de la calle, sí, pobres, sí. Pero no quería muchachos que hubiera que usar contención, rejas o disciplinas, Sí. sino que hubiera que encauzar. Y parece que eso es lo que le dijo, mire, no me voy a ocupar de eso porque se sale del mecanismo de comportamiento que yo quiero tener. O sea, hasta 1918 no había ley del menor. Ya. Entonces, la ley de Montero Ríos. Y entonces los chicos menores de 18 años, pues el de 10 o 12, estaban en las cárceles. Y eso es lo que descubre Luis Amigón en el penal del Dueso. Ya. Que había menores de edad y entonces su pregunta... ¿Y cuando sale qué? Esto que yo he hecho aquí no lo podrán seguir otros, y de ahí nace la congregación de terciarias capuchinas en el 85 ante el cólera morbo, y luego en el 89 nacemos nosotros, sí, la idea moralización, y sobre todo aún, pues eso, estudiábamos ya criminología para la atención a las cárceles, pero sobre todo la acción pastoral. Entonces, desde ahí, cuando él quiere dedicar toda la congregación en Valencia a eso, hay una oposición muy grande porque quitábamos puestos de trabajo a trabajar en las cárceles, y coincide que en ese momento el señor Lastres le ofrece el centro de reforma de Santa Rita, y entonces él ya, en lugar de ir a todos los presos, lo dedica a sacar a esos que estaban ya menores de edad en las cárceles y dar la formación de artes y oficios, la idea de artes y oficios, y desde ahí regeneración a la sociedad. Es un poco el origen que... Entonces vamos a ver, sale en los años 60-70, se pone a deambular un chico, si le sacan del reformatorio y no tiene a dónde ir. Sí. Y vosotros, en Torrelavega, sí, la parroquia alrededor de la parroquia de la Asunción, se encuentra esta fórmula. ¿Qué es lo que enseñáis? ¿Cómo se consigue que ese chico no vuelva a las calles a delinquir? No, pero ya a nosotros, ya cuando yo llego, ya no son... Hasta entonces, como no había hogar del transeúnte, pues venía todo. Claro, a coger todo. Sí. Ya se va diferenciando a través de los servicios sociales de Santander, que vengan los que tengan menores de 18 años. Entonces, desde ahí es más en plan de prevención, no con medidas de juzgado, sino sencillamente muchachos que están en riesgo de caer en alguna delincuencia, por el abandono familiar, digamos, por ser huérfanos o por mil causas de estas en ese sentido. Cuando el niño entonces comienza a tener problemas, y antes que de los problemas ya se intenta, pues eso, encauzarle, y entra pues los servicios sociales generales y te van mandando chicos, oye, mira, que te mando este chico, te mando este otro, y lo vas poco a poco pues entrando de la vida a la familia, dentro de un orden de vida, y sobre todo buscando que tenga una salida desde el estudio o desde el trabajo. Pero ¿cómo es un día tipo allí desde que llega una persona así? Pues bueno, un día, lo primero, lo más bonito es la acogida. Normalmente ese día que siempre se hacía una fiesta, se traía algo de pasteles, lo que sea, ¿no? Cuando llegaba alguno nuevo. Y después pues ya era digamos, hablar con él, su situación personal y demás, y decir, pues mira, esta es la vida de aquí, es la vida de un estudiante normal en cualquier familia. Entonces, a la mañana, pues levantarse, y como era vida de familia, pues lo hacíamos todo entre todo, tanto fuese las limpiezas, como el orden, como quitar la mesa, poner la mesa, o todo lo que hay. ¿Y hasta qué punto tiene libertad? Tú has oído hablar, como es lógico, del panopticón. ¿Sabes esa vigilancia que hay, que el vigilado no sabe que le están vigilando 24 horas? Eso no lo hacéis ahí. No, era tan pequeña la casa que no había forma. No, pero quiere decir que eso se hace en los reformatorios. Yo conozco alguno donde un señor... No hay un solo instante de las 24 horas que no esté vigilado por cámaras. No, pero eso es en las cárceles modernas. A eso me refiero. En las cárceles modernas. ¿Tú en eso no crees ni te gusta? No, ¿O y crees por eso que... yo siempre que he estado aquí en la cárcel de aquí he luchado porque se mantenga la cárcel en la calle Alta, porque considero que es un lugar, digamos, muy humano, y donde el funcionario está en continuamente contacto con el interno. ¿Un lugar muy humano la cárcel? Sí. Yo siempre he oído hablar de violaciones, de escuela de delitos, de... no sé si serán otras cárceles y no la de la calle Alta, pero he oído hablar, tú sabes que esa literatura existe. Mire, la peor escuela que hay es la cárcel, dicen. Bueno, la cárcel es el descenso de un río que está ya a la desembocadura, y el agua que llega a la desembocadura, los ríos normalmente hay pocas truchas se pueden coger, ¿no? Hay otra clase de peces. Entonces,
lo que importa es prevenir, o sea, tomar esa realidad cuando el niño, como digo, tiene problemas y cuando está en desamparo, cuando tiene, digamos, le falta de cariño y falta de atención. Entonces, desde ahí se puede sacar algo. Cuando llegan a la cárcel, normalmente mi experiencia es que se puede sacar poco. Sí puedes ayudarles anímicamente o psicológicamente, porque jurídicamente no les puedo ayudar, porque no soy abogado, ¿no? Y si vas a los jueces, creen que te interfieres en su vida. Y luego, en la vida normal, pues eso, sí, en ayudarles, en estar con ellos y desde la fe un poco, porque es típico que en la vida normal hay un 23% más o menos, de 20-23 de practicantes, y en cambio en la cárcel pasa de 38%. De 38%. Sí. Y si no te he entendido mal, dices que no hay solución en realidad una vez que se está en ese pozo final. Nada. Ahora, ¿quieres decir que no se van a corregir nunca o que lo único que se puede hacer es consolar? Pues sí, sale un 56-58 reinciden. Sí. Entonces, Pero no hay un fracaso ahí de algo. Sí, es un fracaso total de la sociedad. Lo que viene es que la sociedad, ¿qué quiere? Están bien donde están y si lo han hecho, que lo paguen. Esa es un poco la frase más común que escuchas. ¿Y qué sería lo que debe hacerse, aparte de prevenir, como has mencionado antes? Pues el derivarlo a otras alternativas de, en cierta forma, recuperar pueblos abandonados. Todo lo que fue en una primera época la reinserción desde el trabajo. Porque la vida del mundo de cárcel es comenzar a la mañana a levantarse todo el día sin hacer nada y toda la noche, diríamos, en cierta forma, medio dormir o lo que sea, porque también tienen sus teles y demás. Entonces, es, en cierta forma, crear seres irresponsables, que cuando ya salgan a la sociedad van a ser incapaces de estar en ninguna empresa ni en ninguna cosa. Sin embargo, aquí hemos manejado dos conceptos que me gustaría que elabores un poco más. El concepto del Bosco, que era la prevención, y el concepto que está más cerca del, llámalo, apostolado vuestro, que sería la reinserción en la medida de lo posible, cuando la edad lo permite y cuando todavía es tiempo, si las condiciones del individuo entran por la disciplina razonable que impartís. ¿Por qué no elaboras un poco más sobre el concepto contención y el concepto prevención? Porque contención es lo que no quería el hombre de Turín. Sí, o sea, el tema contención, hay situaciones que te obliga a tener un poco, pues, nivel de... O sea, hay muchachos que... Hay que cerrar. Por su propia seguridad a veces hay que tener, y no tanto por ellos, sino por los que te vengan de fuera, hay que tener unos límites de, digamos, de que no te vengan y te lo sustraigan, sus pandillas, ¿no? Entonces, pero también por ellos, en algún momento dado, hay que decir, no, mira, oye, hoy no sales este fin de semana porque tu comportamiento, tus estudios... Y está el educar con él. O sea, no es que pongas rejas y pongas... sino... ¿Y tu experiencia, Pepe, es que en general eso funciona bien? Sí, generalmente sí. ¿Y consideras ciertamente que la experiencia de Torrelavega es un éxito en términos pues sí, redondos? yo lo puedo verificar porque al ser capellán de la prisión, a lo largo de todos estos 25 años he conocido a 3 chicos que han pasado, de los que han estado allí en la casa de los muchachos, que han pasado por la cárcel. Y cuando te han encontrado han sentido como una especie como de principio de vergüenza, pero como tenían confianza contigo, después ha sido uno de los que he conocido que no han la reincidencia. O sea, que luego han salido, han cumplido, porque un caso, porque recuerdo que estaba en la mili y le pegó un erchaina, ¿no? Yeah. Entonces, hay situaciones de estas y otros pues era de tal forma el abandono que había familiar y no tenía ningún medio para subsistir o lo que sea, ¿no? Entonces, desde ahí, la experiencia que he tenido es que en todos estos años, que los chicos que han pasado por la casa, 3 han llegado a la prisión. Entonces, es un éxito total, porque es prevención de, digamos, de posibles riesgos en este sentido. Creo habértelo preguntado en otra ocasión, pero un poco despacio,
¿por qué no inventarías de manera prioritaria las causas que conducen a un chico a descarriarse? Pues las causas son las necesidades que todos tenemos. Hay unas necesidades que son primarias, ¿no? Puede faltar alimento, puede haber vestido, puede haber vivienda, pero sobre todo las vitales. La necesidad de amar y ser amado, la necesidad de creer en algo o en alguien, la necesidad de celebrar y sobre todo la necesidad de ser aceptado y valorado y hacer algo. Y eso que hagas se lo reconozcan. Sentirse útil. Sí, sí. Y querido. Son necesidades vitales. Lo otro, pues puede faltarle el alimento, pero que hoy día en general en España no hay muchas necesidades de este tipo, pero las otras sí. Pero en todas las sociedades, ¿eh? Que hoy no es que, como dicen, están todos los están, ¿no? Sino que realmente ese tipo que hoy estamos observando de tanta violencia, sobre todo de hijos hacia padres que estamos hoy tratando. Y hacia profesores. Sí, sí. La gran mayoría de ello es por el desencanto, por esa especie de vacío, por esa especie de, en cierta forma, de dejar hacer la familia, el padre ausente o la madre ausente. Todo ese tinglado es lo que está creando unos seres con esas carencias, necesidades, pero sobre todo carencias. Pero ¿qué puede hacer una persona como tú si le ven como un predicador con barba, con 65 años, religioso, sí, sí, tendente a la bondad, al menos como predicado, y se entiende además que como ejemplo, cuando viene una persona un poco rebelde, que no tiene por qué sentirse querida si no la han querido, que entiende lo que en el argot delincuente, al menos en algún país, llaman self-respect, el que me respeten porque soy un duro, porque soy capaz de hacer alguna cosa fuerte, una fechoría. ¿Cómo diablos puedes tú encauzar eso? ¿De qué mecanismos os servís? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Alguna filosofía que permita a nuestros telespectadores entender la habilidad correctora y pedagógica? Pues la primera es saber estar, o sea, no perder la calma, tener serenidad. Por mucho que te insulte, por mucho que sea, saber estar con él. No tener la primera, el arrebato, ¿no? Te doy, sino el saber tener esa paciencia, esa acogida y, sobre todo, el respetarle en este sentido. Bien, piensas así, digamos, tienes tú tu derecho, quizás has sido muy machacado, pero sin embargo, todo esto no te va a llevar a ningún bien. ¿Y llegan a razonarlo bien? Sí, 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 sí. Ese primer momento de rabia quizá no, entonces le dejas luego un rato solo de lo que es y mira, salte un rato a pasear o lo que sea y mira, si no quieres estar aquí, vete, ¿no? Pero en este sentido de que decir, pues sabe que para él eres alguien y que te duele que tengas esas actitudes y que vaya hacia un camino de riesgo. Vamos a ver, tú has estado en el País Vasco, procedes originariamente... No, en el País Vasco prácticamente no he estado nada. Bueno, yo soy nacido allí, pero ya fui a Valencia, desde Albacete, después fui a Medellín, Colombia, donde estudié la teología. Pero bueno, tienes una experiencia en Namurrio. Sí, de un año de práctica solo. Un año, pero ese es el año que después de los 6 de bachillerato y del noviciado... Sí, sí. ¿Dónde hiciste el noviciado? ¿Fue en Pamplona? En Valencia, en Valencia. En Valencia. Lo que quiero decir es que Valencia, ahora Teruel, antes Albacete, experiencias en Torrelavega largamente. A mí me marca, sobre todo, me marca Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, no conocía eso. Habla de esto. De ese centro de aquí de Amurrio pasé a Medellín, Colombia, a estudiar la teología y nuevamente allí en un centro de reforma de más de 300 chicos, había ya más de 50 que eran asesinos en aquel momento. Entonces, de ese, digamos, gente muy fuerte, ¿no? Sí. Y tú llegas, pues un jovencito, de ese estar, y demás, pues es cuando ya la vida de allí, para mí lo que más me marcó en la vida, esa sensibilidad y sobre todo esa humanidad para todos, ha sido el mundo de haber ido a misiones, por haber, no más que misiones, haber ido a ese mundo donde había tanta agresividad, porque raro el día que no te encontrabas yendo por las calles de Medellín 2 o 3 muertos. Lugar, por cierto, donde ahora, junto a Cartagena de Indias, tan bello sitio que ese sí lo conozco, ha sido la celebración del panhispanismo, la primera intento de unificar el idioma bajo una misma gramática, etcétera, ¿no? Y desde ahí hemos hecho la primera universidad que se llama el FUNLAN de pedagogía correccional, la primera que existe en el mundo en esa especialidad, pedagogía de la corrección, o sea, para el muchacho que tiene estas limitaciones. Antes dijiste que incluso estudiáis criminología, eso es muy complejo. Antes se hablaba del móvil para delinquir.
las razones que se utilizaban para dar con la causa que había producido un delito. Ahora una nueva situación es que a veces no hay causa, o por lo menos no es conocida, es tan interior o psicológica que no aparece el móvil del robo, no aparece el móvil de, por lo menos en grandes ciudades sofisticadas. Decía en otra ocasión que iban dos personas en un automóvil y le dice uno a otro en un juicio que tuve ocasión de ver: mira, me da que hoy tengo que matar a alguien. Y le dice el acompañante que conducía: pues mata a alguien. Abrió la ventanilla y disparó a los que iban al lado, que no conocía para nada. ¿Qué diablos de criminología puede enseñar a detectar estas cosas que tienen que valerse ya de la mayor sofisticación psiquiátrica para poder determinar? No, en general, pues estas personas normalmente tienen unas carencias y sobre todo tienen unas anomalías. Pero ya digo, la criminología que estudiamos fue al principio para hacernos cargo de las cárceles, pero inmediatamente al derivarnos a los menores, podríamos decir, porque fue sacar a esos que estaban ya en las cárceles y no había ley del menor aún, sacarlos de las cárceles a todo lo que fuese pues, escuelas de arte de oficios y hogares, pues entonces desde ahí sobre todo lo que más insistimos en la psicología, que se trajo de la escuela de Moll y la escuela de, sobre todo de Dayton, y desde ahí fuimos un poco los pioneros en traer los distintos laboratorios de psicología, y luego la pedagogía, como digo, la pedagogía más quizá un poco fundamentada en la de Don Bosco, ¿no? La pedagogía del amor, y desde ahí pues ha sido todo el desarrollo y el trato. Moll y Dayton, ¿por qué no haces un pequeño resumen de las ideas esenciales que hay detrás de eso? No, o sea, estas escuelas, al principio nuestros religiosos, como digo, pues lo primero, mucho nos han achacado a veces que teníamos poca formación, ¿no? Para este tema. Sin embargo, desde el primer momento, aún viviendo Luis Amigo, pues mandaba grupos fuera a estudiar las experiencias que había en la escuela de Moll y la escuela de Dayton, que la escuela de Dayton luego ha traído todo lo que es el conductismo y hoy el proyecto Hombre. O sea, que todo eso, para cuando se ha puesto que dice, no la panacea, sin embargo, ya Luis Amigo y los religiosos desde entonces, desde Dayton, habíamos traído la pedagogía, sobre todo conductista. ¿No? ¿Tú crees más entonces en la reeducación de carácter conductista sajona que en el mundo freudiano? Creada en estímulos. O sea, en este sentido había una especie de, según el comportamiento, el estudio, había unos vales. Con esos vales que se iban reteniendo, pues se aumentaba era el caudal o se disminuía, y con eso los chicos podían, pues en cierta forma, de una especie de bazar, pues comprar las cosas o, digamos, sacar la entrada del cine. Era una especie de moneda interna, pero la cual servía como punto de estímulo. ¿A ti, Pepe, te han llegado a pegar? ¿Te ha llegado a agredir algún alumno? Chicos, no. ¿No? Alguno, digamos, amenazarme con un cuchillo, sí, en Valencia recuerdo una vez, pero, digamos, en general no he tenido nunca ese sentido de agresión. ¿Tú te has sentido a lo largo de estos años como responsable de la diócesis y yendo a la cárcel impotente, decir, me gustaría que el sistema, lo que llamamos el sistema, hiciera más y lo hiciera de otro modo? Sí, pero es que hasta aquí hemos hablado solo de la Casa Muchachos, pero normalmente lo que más se ha desarrollado en Torlavega ha sido el SOAN, Servicio de Orientación y Ayuda al Menor. O sea, que vimos que cuando desde la casa atendíamos a pocos y los muchachos iban al colegio y demás, que entonces que teníamos que salir a la calle, entonces a donde ellos estuviesen, es la memoria de este año. Sí. Entonces, desde ahí nació los educadores de calle, que los inventamos de cierta forma, porque ¿qué es un educador de calle? Pues sencillamente, pues eran psicólogos o pedagogos que en aquel momento dado, pues tú les contratabas y comenzabas a patear el barrio antes que les conozcan, saber dónde están las limitaciones, dónde está un poco donde se vende la droga, dónde las pandillas que hay, y claro, ¿y quién es ese que anda por ahí paseando? Sí. Y para cuando ya se daban cuenta, luego pues ya teníamos concepto y la realidad de ese barrio. Entonces se buscaba un local y a través de ese local ya se ofrecía, pues tanto para las familias como para los chicos, lugares de ocio, lugares de recuperación de tipo escolar y lugares de ocio y tiempo libre en general para salidas de fin de semana. Entonces eso ha sido un proceso de prevención, sobre todo desde la droga, y por eso ha habido bastantes estudios. Salud no te consumas, salud aprende a beber, toda una serie de estudios que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la cuestión de, digamos, de todo lo que es
ese riesgo. ¿Son buenos agentes de ayuda para vosotros los propios chicos cuando ya se reintegran, cuando lo hacen o vuelven a... ¿Utilizáis mucho este boca a boca de su propia...? Sí, digamos, en cierta forma, ser agradecidos. Yo me ha tocado, pues, digamos, celebrar la boda de 3 o 4 y van a venir el sábado que viene, van a venir, pues, digamos, con su familia, con sus hijos, con sus mujeres o con sus novias, ¿no? ¿Cuánto hace que no habías vuelto a Torrelavega? No, yo suelo venir, pues, en verano estuve, digamos, tengo el corazoncito un poco aquí, aunque llevo 6 años en Teruel, intentando exportarlo de Torrelavega por una cosa muy semejante, pero normalmente... Pero eres feliz en Teruel, creo que es una de las pocas lugares de España que no conozco, he pasado por allí. Creo que hay mucho mudéjar, que es un lugar muy original. Es una maravilla. Sí, el trato es bueno también. Digamos, y no hay carencia, o sea, no hay grandes necesidades de este tipo. Es una ciudad de 34.000 habitantes, donde pues ahora está viniendo un poco la inmigración, pero normalmente no hay grandes problemas. Sí, se está pendiente para la prevención. Me han dicho que, que la vida allí es agradable. En todo caso, ¿es un paradigma lo que se ha hecho en Torrelavega para lo que has hecho allí o es otro modelo? Es una continuidad. Hay que pensar que Torrelavega se la definía la ciudad del dólar, y pasó a la ciudad del dolor. Circulaba el dinero. Sí. ¿Qué quiere decir eso de pasó al dolor? Pues la industrialización de la ciudad, que había, digamos, mucho dinero, y de ahí venía que en poco más de un siglo pasó de 1.000 habitantes a 60.000, ¿no? Toda la inmigración que tuvo, pero llegó un momento de la crisis industrial. Entonces, pues viene que esa ciudad pues quedó en cierta forma, pues eso, con muchas carencias, muchas necesidades. Entonces, cuando ya, que quizá en esos años 60, 70, el 80, es cuando precisamente de ese saber estar ahí con ellos y acompañarlos, pues ha sido muy valioso la acción preventiva. Ahí era por barrios, ¿no? Viérnoles, después también Covadonga, Tanos, me parece. Comenzamos el primer trabajo en Covadonga, porque llamaban Katanga en aquel tiempo. Sí. Pero después, de tal forma, hoy ya ese barrio está tan, en cierta forma, integrado y adecuado, que es cualquier barrio de los mejores que... Y teníais 2 casas, en realidad. No, teníamos la casa de los muchachos, que era punto de referencia para el hogar, pero luego salíamos a los barrios como educados de calle y los centros juveniles, que se llama. ¿A qué barrios sobre todo? ¿Dónde están los centros? Primero fue el barrio Covadonga, después ya el Zapatón, ante toda la construcción del Zapatón, y luego vimos que Nueva Ciudad, que se iba extendiendo para arriba, pues era también otro punto de referencia, y sobre todo Campuzano y la parte de Sierra Pando, o sea, los puntos ya donde veíamos que la expansión de íbamos cerrando un centro según veíamos que normalmente en el otro había más riesgo de iniciarse algún problema. Si tú pones en relación Valencia, Albacete, Teruel, las condiciones sociales pesan más que las familiares a la hora del detrimento de los muchachos, o ambas, o hay en unos lugares es peor que otros. ¿Realmente qué cuadro comparativo te sale de esto, aunque tengas que improvisarlo un poco? No, pues eso, como yo y las circunstancias, o sea, cada uno en suyo ha encontrado unas circunstancias. Hay, como digo, pues Teruel pues es una ciudad que se le llama pleno empleo, de bien vivir en general. Hay poca delincuencia, hay pocos chicos, de tal forma que yo que voy a la cárcel, pues de la provincia de Teruel hay 8. Los demás vienen a la zona de Valencia, de los 200 que tiene la cárcel. Entonces, pues nuevamente eso trae que, digamos, el ambiente mismo trae que a veces, y sobre todo porque a nivel, una ciudad pequeña, a nivel policial está muy controlado. Todo aquel que lo hace enseguida saben quién es, o sea que en cambio en una ciudad grande pues hay mucho más de eso. Quería hablarte de esto, es una pregunta que he hecho más veces, pero no me cansaré de repetir para ver qué sale. Hay un modo de entender la caridad que tiene que ver lamentablemente con las obras, no con el precepto, ¿verdad?, que se deriva que no es tan ajeno a la idea de la justicia metida en la caridad. Y sin embargo se suele oponer a la de justicia. Tú estás cerca de una aplicación de la justicia, lo que llaman en inglés el enforcement, el hacer cumplir, que un señor vaya a la cárcel si la ha hecho, pero también estás cerca de la necesidad de esa pedagogía que además pasa por tu vida de religioso, y por tanto son mundos que tienes que conjugar o que has tenido que ver enfrentados en la percepción de los demás. La percepción de los que son más laicos, o la percepción de los que dicen todo eso sobra si el Estado pudiera de manera
de atención pública correcta, atender como corresponde a todo esto. ¿Cuál es la conjunción armónica, sin exceso de idealismo, que después de tu edad y experiencias puedes decir que daría una especie de ideal perseguible? Pues mi frase sería: aquello que se ve por justicia no se puede cubrir con caridad. Entonces, amplíalo. Sí, sí. ¿No? Que, digamos, esas necesidades, todas esas carencias, como sed de la sociedad, tiene que tener una respuesta, pero no tampoco un paternalismo, sino que también hoy educar en la libertad, sí, y la autonomía, pero desde la responsabilidad, porque el problema hoy muchas veces de la educación de hoy es dejar hacer, entonces no poner límites. Entonces, desde ahí es cuando tendría que ser que nuestra sociedad encuentre ese equilibrio de encontrar pues unas familias que saben estar y sobre todo van creando seres sanos en cierta forma, psíquicamente y físicamente. Entonces desde ahí es donde yo lo veo, que no solamente es dejar hacer, sino poner límites, que hoy es el gran problema, que es eso, el dejar hacer y la ausencia. Mi pregunta final, Pepe Narbona, padre Narbona, es un poco desafiante, pretendidamente filosófica. Vamos a ir a un hombre que sigue estando de moda en el posmodernismo a través de otros filósofos que no son precisamente San Buenaventura y que tampoco son el espíritu simple, no de simplicidad y menos de simpleza, que puede existir en un mundo como monteano, que es el mundo de tus hermanos capuchinos. Sí. Es Nietzsche. Él dice, mire, lo religioso, el seguimiento del propio Cristo y sus ideas, todo esto es muy poco dionisíaco. Todo esto es una cosa de penitencias, de castigos en cierta manera, de culpabilidad y por tanto del modo en que la gente rica y poderosa entretiene con el otro mundo a los que sojuzga en este. Este es más o menos mal resumido el pensamiento nietzscheano de la alegría del superhombre al que él decía que había que tender. ¿Qué respuesta se puede dar a eso si a ti te ven, dice, mira, la mansedumbre de un hombre, 6 años de bachillerato, noviciado, 2 años de práctica, estudios de pedagogía y de criminología, cerca de las rejas, fuera de las rejas con muchachos, en un servicio por toda España, pero finalmente, ¿tiene algo de razón Nietzsche o realmente es una barbaridad? Yo para mí, digamos, la satisfacción es tener eso, la plenitud de darte. Todo hombre es mi hermano. Entonces, desde ahí es, digamos, no juzgar a nadie, porque cada uno, digo, ha tenido las circunstancias, y si yo hubiese tenido las circunstancias, los muchos que me encontré en la cárcel, quizá hubiese cometido, digamos, hechos más delictivos o situaciones peores, ¿no? Entonces, desde ahí es donde, y sobre todo la pedagogía del amor, como dice, en esto el Papa, en este sentido, cuando, ¿no?, Deus Caritas es, ¿no?, esta encíclica que ha hecho volver de nuevo a la Iglesia al siglo I, dejarte amar. No tanto, yo no puedo amar en este sentido, o sea, a Dios en este sentido, y por tanto tengo que ganar a Dios con esfuerzos, con todo lo que sería aquellas disciplinas, aquellos sacrificios. No, déjate amar. Dios es gratuito. Y entonces, desde ese dejarte amar por Dios, admites tu limitación, tu pecado y todo lo que sea, porque es gratuito Dios en este sentido, y ves que todo eso que a ti te ha dado no te lo puedes quedar en egoísmo, sino que tienes que transmitirlo. Entonces, desde ahí, es, como digo, este momento es muy principal y sobre todo esa encíclica, ahora dice que es más leída ya que todos los documentos del Vaticano II. Va calando. Y sin embargo, pues creíamos, ¿no?, este Papa, ¿no?, que tan rígido. Sin embargo, nos ha dejado esa doctrina que para la sociedad que viene puede ser un punto principal. Y quizá no tanto especie de esquicio de la vida como hoy observamos en la vida de familia, en la vida de matrimonio, en la vida de la sociedad, y tanta violencia. No cree en el desquicio. El más pequeño de 10 hermanos, a la vez, después de un largo recorrido de entregas, a veces cerca de las rejas, otras cerca de los muchachos. Hoy en Teruel, antes en Albacete, primero en Valencia, doquier por la ancha España, y se remite al siglo I, se remite a la enseñanza evangélica. Es posible que parezca de modé, pero funciona. Hay una exposición en Torlavega, hay una experiencia de un cuarto de siglo,
y hay la frecuente visita, por lo menos una vez al año, que hace desde Teruel, en donde ha logrado arraigarse después de tanto tiempo aquí, y además combina con una aparente mansedumbre la docilidad de la disciplina junto a la experiencia que pasa por la llamada pedagogía del amor, un término de San Juan Bosco que prefirió, con un gran esfuerzo, recoger niños de la calle que no necesitaban reformarse, sino ser encauzados bajo el sol y en la libertad. Aquí la conjunción es más complicada, pero todavía da un resultado como lo dio el que saliese el sor de los amigonianos por Antequera, por consecuencia de una frase que parece humorística y sin embargo viene ofreciendo el testimonio de un largo servicio también entre nosotros en Cantabria. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Álvaro. Bueno.